nosotros en Agenda CTX. Nuevamente ofrecemos disculpas por los inconvenientes técnicos que se salen de nuestras manos porque tiene que ver con la señal del Internet. Como les estaba comentando al principio de esta emisión, tiene que ver con el ruido y los problemas de orden público que está generando el ruido en las comunidades, en los municipios y en las ciudades, sin distingo de estrato, ni de barrio, ni de ninguna situación. Este es un problema que afecta a toda la ciudadanía en general. Vamos a analizar un poco esto a partir del video que les vamos a mostrar a continuación, que se presentó durante el fin de semana justamente aquí en la ciudad de Medellín. Rodemos el video, por favor. ¡José, que venga! ¡José, te estoy hablando! Vemos una situación crítica a partir de una fiesta. Esta información fue confirmada por las autoridades de la ciudad. Una fiesta en la comuna de Belén que finalmente es respondida por un vecino desesperado quien con arma en mano intenta disuadir, presionar a sus vecinos para que disminuyan el volumen y le permita descansar y dormir. Corrieron algunos rumores que era porque habían bloqueado la calle. Sin embargo, como se ve en las imágenes, la calle es demasiado estrecha y un bloqueo de esa silla no generaría mayores problemas ni mayores dificultades, aunque también obviamente estaría mal. Vamos a hablar de este tema con Nelson Hurtado porque el tema del ruido, Nelson, está generando unos problemas muy graves y unas afectaciones a la salud, a la integridad y a la vida. Nelson, bienvenido. Gracias, Jaime. De nuevo, pues vamos a intentar de pronto dar algunos puntos de claridad o al menos dejar algo positivo que tenga sentido, que tenga valor para la reflexión del diario vivir mal, con mala calidad de vida que estamos viviendo no solamente en la ciudad, sino en el país y en el mundo realmente. Es una crisis grande. No solo es el ruido de los vecinos, es el ruido del señor que vende las crispetas, es el ruido de los que venden los tamales, el ruido que se generó justo en la pandemia, esto lo haremos más adelante, donde llevaban serenatas para los músicos que estaban obviamente sin trabajo, llevaban serenatas a diferentes puntos para recoger unos cuantos pesos. Sin embargo, terminó la pandemia y esta costumbre siguió, por lo menos en la ciudad de Medellín, a tal punto que el ruido es tremendo por parte de los serenateros, por parte de los voceadores, pero también por parte de los vecinos. Fiestas de 2, 3, 4 días donde ni siquiera uno puede oírse a sí mismo, porque es de tal dimensión el ruido y el retumbe en las estructuras que es imposible lograr pensar, ni hablar de leer, ni hablar de ver televisión o oír música en privado, porque ha sido invadida mi privacidad con el ruido de los vecinos. Nelson, eso es un problema que está generando ya víctimas mortales por cuenta del desespero que ocasiona el ruido. Jaime, este tema, pues para mí es interesante cada vez que sea posible abordarlo, porque hace más de 10 años justamente empecé a coleccionar y a escribir sobre este tema y tuve la oportunidad de compartir con muchos médicos, con psicólogos, con psiquiatras y hasta que encontré a alguien también y mirar lo que pasa con las bandadas de aves en la noche que me prestaron donde yo vivo inicialmente, porque a las 11 o 12 de la noche, 1 de la mañana, hallaba uno bandadas de aves
cantando, ¿entiende? Todas cosas. Voy a escarminar sobre el tema y hay un problema que tiene que ver con el urbanismo, que es el estrés. Las aves también están perdidas y están desesperadas. En lo concreto del ruido, yo he logrado sintetizar algo y digo que justamente ya no es tanto el ruido de afuera como el ruido que llevamos dentro. Cada uno llevamos un ruido enorme y un ruido que lo asimilamos de afuera, el ruido de todo, del mundo, el vértigo en que caminamos, y somos productores de ruido y con mayor razón en un enfrentamiento entre algo que yo digo que es la desvirtuación, la desfiguración, la desconfiguración de pautas o de principios y valores que forjaban nuestra cultura y sobre todo heredados de nuestra civilidad. Me refiero al derecho. El derecho para cualquiera, así sean de los más avanzados filósofos y tratadistas que encuentre uno en el mundo, el derecho como construcción de la humanidad milenial, lo he repetido, se ha forjado o es el crisol del dolor donde se ha forjado la humanidad. La humanidad, la historia de la humanidad es historia del dolor. Y en el derecho es ese crisol donde hemos logrado paniaguar, apaciguar ese sufrimiento. De ese punto de vista, el derecho es derecho y es deber. Y me han oído mucho, incluso que los que fueron mis alumnos, que hablaba que estábamos yendo hacia una sociedad donde realmente ya no era democracia, ni era teocracia, ni nada de cracia, sino que era la deseocracia, donde el Estado, a través de un ejecutor que supuestamente era nuestro mandatario, estaba generando todo lo que la comunidad pida según sus fines, sus afectos, sus intereses, lo estaba convirtiendo deseos en derechos. Y ahí hay un punto muy grave y usted lo relaciona ahora. Y entonces dice, mi derecho a la intimidad, mi derecho al tránsito, ¿cierto? Entonces todo el mundo dice, mis derechos, por fuera del contexto de lo que es derecho de ver. Y le explico. Por ejemplo, en el tema del ruido. Yo logré asimilar realmente como lo hace la ciencia y sobre todo la ciencia médica y todas las que tiene la neurología, la psiquiatría, la filosofía, la psicología, todas las ciencias, incluso la biológica en general, tuve que logré asimilar que el ruido, no, por ejemplo, la música, la serenata, ¿cierto? Que era muy linda, que es muy linda, que es valiosa, que tiene sentido y valor profundo desde lo cultural, la serenata no produce ruido. Los ruidos realmente son aquellos que impactan dentro de la sincronía, digámoslo así, la armonía del universo, impactan negativamente en la salud, ojo, en la salud psicofísica del ser humano. ¿Qué pasa con la música? La música debe escucharse a unos niveles que no molesten, que no perturben, porque evidentemente un equipo de esos que llamamos hoy cuadrafónico, que es para toda la cuadra y otras dos manzanas, evidentemente genera perturbación. Y entonces, ¿qué es lo que decimos? Todo el mundo dice, estoy ejerciendo mis derechos. Allí hay un conflicto, no estamos pensando en el otro. Y no puede existir derechos míos que no estén frente a los derechos de otro, supongámoslo así, en los de creación legal, de gratuidad, de generosidad de los gobernantes. No. En ese sentido, entonces, lo que ha venido pasando y lo que vuelve a repetir, lo que vuelve a ocurrir ahorita en Medellín, Jaime, no es nada nuevo. Ya había ocurrido, lo tengo documentado en Bogotá, en Cali, incluso en la costa, todas estas cosas, en muchas otras, aquí también ya había ocurrido. ¿Qué es lo que está pasando? Me parece que es justamente el rompimiento de ese equilibrio entre derecho y deber y una actitud egoísta, hostil, individualista de cada persona frente a los demás.
Hay un derecho a la tranquilidad, al sosiego, a la paz doméstica, a llegar al hogar. Pero esto tiene mucho más hondura. Hoy, lo que antes era la vivienda o la casa, el apartamento, era la sede de lo que se llamó en esta cultura el hogar. Ya hogar es muy poco. Acuérdense que hogar es juego, es lumbre. Hoy hay muy poco. Hoy yo llegué por todos estos conceptos a pensar que tal vez la vivienda y los apartamentos son parqueaderos para cuerpos cansados. Entonces, desde ese punto de vista, si uno entra a dormir en cualquier parte, o si usted en su casa o en su apartamento tiene personas enfermas, o tiene 2 hijos o 2 hijas que llegan de cirugías, y usted encuentra por la noche que en su piso o en el vecino de enseguida o en el local comercial de enseguida hay una rumba y usted pide el favor, por favor, mire, llevamos tantas noches en desvelo. Justamente yo pienso que allí no cabe ese discurso de la tolerancia ni la resiliencia, ¿cierto? Pienso que cuando ya a ese punto llega que no opera la civilidad, que no opera la formación cultural, que no operan los mecanismos legales del Estado, el hombre no tiene más que defenderse. Y a propósito encuentro una palabra, pues leyendo cositas, que se llama apocatástasis, que es el retorno hacia un origen primitivo. Todo lo que está avanzando, y ya no lo digo yo, lo han dicho en estos días gente muy prestante, parece que nos llevaran de nuevo al estado de naturaleza. Regáleme un momento, vamos a un corte comercial y continuamos con todo este tema y esta problemática del ruido en Medellín y en Colombia. En la vida necesitamos respeto, libertad. Hurtado y Hurtado. Un estudio jurídico con soluciones en derecho administrativo, civil, de familia, comercial y accidentología vial. Contamos con una reconocida trayectoria en derecho urbanístico y propiedad horizontal. Además, somos especialistas en pericias de patología estructural y geotecnia. Sin temor ni miedo, viva el derecho. Y continuamos en Agenda CTX con el tema del problema, de la problemática del ruido que ya se está convirtiendo en un asunto de orden público, como lo vimos en las últimas horas o el fin de semana pasado en la ciudad de Medellín. El respeto por el otro, ese de repente es el eje fundamental de esta problemática. Cuando se irrespeta la tranquilidad, cuando se invade el espacio del otro. Por ejemplo, con la música. Sí, la música puede ser muy bonita, Nelson, pero si, por ejemplo, a muchos les gusta el vallenato, a mí no me gusta. ¿Por qué me van a obligar a oír vallenato y solo oír vallenato porque el volumen es de tal dimensión que no me permite pensar ni oír ni hacer otra actividad dentro de mi libertad de poderlo hacer? Están invadiendo mi espacio. Así sea con música. Ahí se convierte la música en ruido porque perturba, porque restringe mi libertad, porque restringe mis posibilidades de actuar justamente en esa libertad. Y con la inacción de las autoridades, uno llama a la policía, mire, está este problema, y resulta que mutis por el foro no aparecen, y eso genera, como está ocurriendo en otros ámbitos, la justicia por mano propia. Si no llega la policía, si no hay una alcaldía, si no hay unas inspecciones de policía que logren solucionar esa situación, pues la voy a solucionar yo. Y en un país violento por naturaleza como es Colombia, pues, o proclive a la violencia, pues es perfectamente posible que salga un tipo o una persona o una familia entera a defender su derecho a la intimidad, su derecho a ser respetados como seres humanos. Lo vimos con el ciclista que hace algunas semanas fue asesinado en Carmen de Aviboral, si no estoy mal, justamente por un problema de ruido. Esto es sumamente grave, Nelson. Claro, Jaime, mire,
hay cosas que donde justamente yo he pensado, porque fui formado en esta cultura y siempre me enseñaron de que soy valioso en la medida que reconozca primero al otro. Si yo no soy capaz de reconocer al otro, yo no existo. Nadie puede vivir solo. Y eso degeneró en una frase por allá pues perversa que dice que quien no vive para servir no sirve para vivir. Yo hasta allá no llego. Pero esa interrelación, esa interactuación interdependiente, intersubjetiva, fue sacada de la formación, digámoslo, humana de las personas, y entonces cada cual, y toco ese tema, la educación aquí nos hizo un mal perverso, y lo he dicho, aquí la educación en Colombia se sinvergüenció cuando nos cambiaron los maestros por profesores. Entonces vino también la teoría alemana de que al niño se le trauma, de que es que esto es competitividad, que tiene que ser por competencias, y dígase lo que quiera. Esto lo han dicho los más grandes estudiosos de la pedagogía y todo tema, Nicolás de Subiría, incluso en nuestro medio y muchos otros, donde han hablado, es que formación por competencias no es sino salga a competir y sea el primero, alcance, además, ya no un logro, ya no realice un sueño, ya no construya, alcance un proyecto de vida, sino columbre, alcance su plan de negocio, sea exitoso, no importa que en su paso de competencia se lleve al otro por encima. Eso es claro y es una de las fallas. Yo me río de las políticas que llaman públicas y las cuestiono. ¿Qué política puede ser más pública que la que le hemos confiado en general al Estado a través de sus entes, de sus leyes, de sus cosas? Sin embargo, aquí todo se especializa, política pública, ¿en qué llegamos? Ahorita ya se viene que políticas públicas contra el ruido. Mire, luchar contra el ruido desde las órbitas que se está haciendo ahora y con los mismos instrumentos es exactamente igual de inconducente, de improductivo, de ineficaz, de malbaratador de recursos humanos, técnicos, tecnológicos y económicos del erario, como las campañas de educación y de seguridad vial. En 1892 ocurrió el primer siniestro accidente que llaman accidente de tránsito y mató a una mujer con su hijo que iban a la escuela en las calles de Londres, un vehículo que iba a la excesiva velocidad en ese tiempo de 6.4 kilómetros por hora. Y dijeron esto nunca más se va a repetir. Y usted ve, aquí la única parte donde dice que baja y se controla la muerte y las lesiones son en las estadísticas públicas. Es un cuento falso. Eso es una falacia. Lo mismo pasa con el ruido, y usted lo tocaba ahora. Mire, el artículo 28 de la Constitución dice muy claro que la autoridad pública, la policía, no puede pasar del dintel de la puerta. De la puerta. Mi abuelo me enseñó una frase y me dijo, nunca, aunque nunca cruces el dintel toca una puerta y nunca lo cruces si no se te autoriza a pasar. El artículo 28 dice, no, sin orden de juez competente no puede llegar. Entonces, yo fui uno de las personas que sufrió durante 9 años con algún vecino la constancia del ruido. Incluso, pues, a mí me evaluaron y realmente encontraron alteraciones de mis ritmos circadianos, me desarrolló más irascibilidad, cosas neuróticas. ¿Más? Sí, claro, más. Uy. Yo era menos. Ok. Todas esas cosas, ¿por qué? Porque es que es muy triste, Jaime, que uno en una vida decente, estudiando, leyendo, tratando de escribir algo, usted se acueste y a la 1 o 2 de la mañana decir, uno dice ya es maldad o incivilidad absoluta, que se levante uno patoneando, y para mí eso me despertaba y perdía mi sueño. O el taconeo, ¿cierto? O el triciclo niño. ¿Cómo le piensa a las personas que porque estoy en mi propiedad privada, mi niño puede andar en patines o en triciclo en un apartamento? No, qué pena. Eso es un problema hoy del urbanismo. Eso que está diciendo es muy importante porque nosotros tuvimos que padecer a unos vecinos que los domingos a las 5 de la mañana el niño arrastraba los muebles para organizar su habitación y los arrastraba. Domingo 5 de la mañana. Nosotros vivíamos en el piso superior,
pero una persona enferma vivía en el piso inferior de estos incivilizados, como usted lo dice. Y entonces se les hizo el reclamo a los padres del niño. Ay, pero es que, ¿cómo le voy a impedir a Pepito que haga eso? Señora, es que, o señor, es que ustedes tienen la autoridad para corregir y educar a sus hijos. Su responsabilidad es educar a esos hijos para que sean buenos ciudadanos. Si uno no logra como padre formar buenos ciudadanos, perdió el año, fracasó en la vida, Nelson. Jaime, eso es un punto que toca. Tengo la costumbre, y desde que mis niñas estaban pequeñas, todos los muebles de la casa, comedor, la sala, taburetes, sillitas, siempre lo primero que hago, y lo renuevo casi cada año, es comprar las filtritas de arrastre. Ajá. ¿Para qué? Para que no molesten abajo. En mi casa se entra sin taconear y se sale sin taconear por temprano que se salga. Y entonces yo aprendí a construir una diferencia entre eso. Es muy distinto el ruido doméstico, ¿cierto? Normal, la olla a presión, la musiquita suave, uno las tolera, a veces se las goza uno. Claro. La fiestecita en el apartamento sin bailoteo y sin nada, yo me las gozo. Pero cuando ya me empiezan a bailar en mi cabeza, 1, 2 de la mañana y montados en tacones, sépanlo pues que yo ya sé que no tengo que ir a la autoridad de policía, porque ellos suben de muy buena voluntad y hacen la convención y les dice, hombre, por favor, mérmele, sí, le merman, y cuando ya están saliendo, otra vez el vecino. Y más durito, ¿no? Claro, porque es que el vecino llega hasta el extremo, es decir, son muchas las vivencias que tuve, y no las va pues ponerlas como del tema personal, pero en la generalidad yo he logrado construir, incluso le dije a la autora Leticia Orrego que íbamos a tratar ese tema. El problema aquí es mucho más grave, el problema es, y voy a referirlo, es de hogar, de vivienda, de familia, de la relación, de esa entidad que se perdió, que es el concepto en esa escala, papá y mamá, ¿cierto? Y lo que es el hijo. Entonces, allí el trabajo no puede confiarse a las manos del Estado. Si el Estado dichoso de entrar, ya usted está viendo cómo está entrando mucho más a nuestros hogares, ya hasta decirle, no, mijito, usted quiere sentirse mujer, listo, venga, yo le quito hormona o le pongo en las otras. Desde los 3 años, ¿no? Exactamente, entonces ahí es donde va mi confirmación de tesis, de que hoy no hay que confundir mis derechos, que a la larga son una antinomia con lo que establece el derecho y como deber. Entonces aquí hay una cantidad de licencias particulares, yo digo que unas franquicias que le están dando a algunos, sobre todo los de más poder o que se sienten con poder, porque aquí la gente empieza a derivar poder o porque se hizo un corone legítimo, ilegítimo, o porque cualquier cosa, y entonces sus derechos, mis derechos, son como distintos a los de los demás. Vamos a un corte comercial y continuamos con este tema que nos afecta a todos y que de alguna manera todos hemos padecido. En un momento regresamos. Moneda, creando lo que te gusta. Y continuamos en CTX, en Agenda CTX, con el tema del ruido. Pensando en este hombre que sale con un arma en la mano a enfrentar a los vecinos ruidosos, que además no son de esta tierra, son forasteros, como dirían en antaño, uno piensa, bueno, y después de esta situación, ¿qué viene? Y lo que está ocurriendo normalmente, y esto quiero que lo aborde por favor Nelson, es el desplazamiento forzado por el ruido. Conozco una familia que después de vivir 4 días de ruido intenso de unos vecinos en una fiesta de 4 días, tuvieron que desplazarse del barrio, salir del barrio en el que vivían y en el que estaban cómodos e irse a otro sector de la ciudad porque no soportaron el ruido y no soportaron el irrespeto de esos vecinos a la comunidad en general. El desplazamiento es una de las consecuencias, además del homicidio, de lesiones personales, de enfrentamientos comunes entre los vecinos, viene también el problema del desplazamiento, Nelson. Jaime,
tiene razón, mire, antes se decía instrucción de vuelo de nuestros padres y nuestro abuelo era al pueblo que fueres, usad lo que vieres. Y entonces a mí me es grato reírme de las bobadas que uno piensa a veces, pero justamente frente a esto es como cumplir otra de mis herejías. Siempre he dicho que lo que estamos viviendo es el efecto, entre comillas, enriquecedor de la multiculturalidad. Entonces, pues aquí lo hemos sentido. Hoy en Europa lo están sintiendo con mucho más rigor. La civilización en países como Francia, en Alemania, como en España, estamos viendo ese fenómeno. Y Gran Bretaña. Y Gran Bretaña. Entonces, mire que no estamos tan equivocados en nuestras herejías o en nuestras maneras que en su momento fueron de pensar absurdas. Hoy estamos concretando eso, Jaime. Mire, es que no es solamente desplazamiento, es que el homicidio, las lesiones, digámoslo, gentrificación urbana por esa circunstancia, lo primero que se ha dañado es la dignidad humana. ¿De quién? Del otro. ¿Y por qué se ha dañado la dignidad humana del otro? Porque yo, en mi yo regordete, no he podido reconocerlo, que me es vital, que me es esencial a mi existencia digna. Ese tema quiero que lo abordemos con profundidad, por favor, Nelson, porque de ahí parte la problemática del ruido. Esa es la almeja. Claro, yo sigo insistiendo en eso y critico mucho a los profesores que creen que regular la vida es muy fácil regularla desde la moral o la ética subjetiva de cada uno y que lo llaman algunos en fórmulas matemáticas la decencia. Yo no creo en la decencia, ni tampoco creo en la tolerancia ni en la resiliencia. Son dos discursos cargados de de algún contenido económico. No es gratuito que la Fundación Rockefeller sea la que más haya diseminado el concepto de la resiliencia. Yo no es que quiera decir, no creo en la decencia, ni creo en la tolerancia, ni creo en la resiliencia. La resiliencia es que hemos tratado de hacer mucho la imagen del ser humano a medida de cierto organicismo y realmente la teoría organicista, cómo funcionamos como seres vivos, no es que aplique mucho en cuanto a la vida de los hechos sociales, de nuestra interrelación y nuestra interdependencia intersubjetiva. Hay otros patrones que son culturales de la civilización, son logros de la humanidad. Entonces, hablar de ser decente porque yo no digo palabras o porque no lo miro feo y todas esas cosas, a mí me parece una doble moral. Aquí hay que poner el punto sobre las IES. Aquí en este país y en el mundo, lo único donde verdaderamente se origina el núcleo, donde se ha originado todo este cataclismo, ni siquiera más que catombe, este cataclismo fue en la periclitación de una institución que se llama hogar, papá, mamá e hijos. Pero focalicémonos en el tema del respeto por el otro, del reconocimiento. Correcto. Por el otro. Entonces, ahí es donde digo, mire, tengo la experiencia porque en mi vida diaria profesional he podido manejar miles de casos de conflictos de divorcios, violencia económica, violencia física, psicológica, todo lo que quiera, la tragedia que hay allá, y es que cada hogar hoy, si tienen supuestamente eso que llaman papá y mamá hoy en día, y tienen unos muchachitos ahí, unos críos, digámoslo así, y son 5, son 6, son 4 el hogar moderno, cada uno ha impuesto por encima del conjunto, que ellos ya no tienen noción de lo que es común, unidad, cada uno impone su individuación, ya ni siquiera su individualidad, sino su propia individuación y pone sus reglas, y si usted como papá y mamá de pronto hace, la respuesta más simple que encuentra es una de las dos. Oigan este cucho como está empeliculado, o usted ve, hágalo y yo me voy para la fiscalía. Entonces, yo sigo insistiendo, aquí el componente humano del respeto, de la solidaridad, de alar para el mismo lado, las mismas partes, eso está disuelto y lo están viviendo desde
las casas, porque ya están vacías de hogar. Desde las casas donde habitan 2 o 3 o 4 personas, rutinarios. Llegar, comer, vestirse, bañarse, salir, dormir y ya, como que si esa no fuera la vida, y además el resto del paso es irnos al mundo de afuera, al ruido, a la diversión, centros comerciales con los niños, son los centros de encuentro familiar los domingos y todas esas cosas. Mire que tanto hemos tal vez logrado como en comodidad, digámoslo así, en de pronto nivel de vida, pero muy baja calidad de vida. Y quiero citar acá y hacer un gran homenaje porque ese hombre trata estos temas que yo balbuceo con mucha profundidad y con mucho rigor, porque es un humanista, es un médico, pero es profundo. Y la diferencia de lo que hemos llegado de la libertad al libertinaje, y entonces se llama un gran médico, a quien con todo mi corazón le hago todo el reconocimiento que merece, que se llama Andrés Aguirre Martínez. De verdad que el conflicto, esto se le salió de las manos al gobierno. Y al gobierno no, se nos salió a todos los seres humanos, se nos salió a la nación. A la nación. Se nos salió de las manos porque no somos capaces de reconocer que el conflicto lo tenemos, nos lo metieron, lo llevamos, se nos pegó, lo que fuera, pero el conflicto, todo en general, nace en esa partecita que es la célula de la nación, que es la familia. Vamos al último corte comercial y continuamos en Agenda CTX. Necesita un cuaderno y un bolígrafo de última hora. ¿Se le olvidó el regalo? ¿Se acordó de las fotocopias o de las impresiones y ya es tarde? ¿Está sin el seguro obligatorio para su vehículo? Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Aquí encontrará los útiles y los regalos que necesita, todo con la mayor calidad. Bueno, y antes de finalizar este tema tan grave que es el del ruido, muy rápidamente, Nelson, ¿qué solución inmediata podría tenerse para lograr reducir ese impacto en la vida, en la salud, en la convivencia, en la tranquilidad, en la vida cotidiana de los seres humanos? ¿Cómo evitar ese problema? ¿Cómo enfrentarlo, por lo menos para neutralizarlo un poco desde el Estado, desde la sociedad? La tarea no hay que dejársela al Estado. El Estado cree que todo lo arregla con dinero y programas bobos, programas que sabemos que es de derroche, de apariencia. Subsidio para una cosa, programas para tal otro, política pública para tal cosa, no. Aquí hay que empezar por la educación, con un control ciudadano a la educación, en formación. Y yo no voy a hablar de cuestión religiosa ni nada, sino en una educación que forme al ser humano para la vida, para sus proyectos de vida, no para sus planes de negocio. Pero la educación da a mediano plazo. No ¿Qué hacer? ¿Pero qué hacer aquí en este momento? Sí. Sinceramente, ¿quiere sentir mi opinión? Yo pienso que no hay nada que hacer. O sea, alguien hablaba que no habían puntos de retorno. Yo digo que sí estamos yendo, y en lo que encontré en esta palabra, sí estamos yendo atrás. Esto no se arregla con paños de agua tibia. Aquí el desmorone, el desmoronamiento, el derrumbe de la célula de nuestra nación, de nuestra sociedad, es claro. Y aquí nadie se atreve a meter la mano ahí porque, primero que todo, no hay receptores. Es decir, tenemos la palabra, pero es una palabra que no tiene auditorio. Y si hay algún auditorio, hay gente que no quiere, que va únicamente con el deseo vehemente de escuchar lo que quiere escuchar, no lo que debe escuchar. Es decir, que ese proyecto de ley que ahora está haciendo sonar Daniel Carvalho va a quedar como letra muerta. Jaime, yo ya lo he dicho, sin criticar, pues porque es complejo congresista y todos creen que eso tiene derechos de autor y que es para la hoja de vida y que hay muchas cosas. Yo no creo nada bobada. Pero yo ya lo he leído 3 y 4 veces, las 2 ponencias, el primer y segundo debate. Ahí no hay dientes para nada. Es más, mire que hay una comisión de seguimiento e implementación
que tiene 14 entidades disque para implementar esa cosa. No. Ellos tienen una barrera, ese proyecto va a salir cualquiera y con una barrera infranqueable, que es el artículo 28 de la Constitución Nacional. Nadie puede penetrar un domicilio ajeno a la autoridad sin orden de juez competente. Hasta ahí llega. Entonces, uno va y pone la queja donde un inspector de policía, un comisario de familia, citan al otro, venga, pónganse de acuerdo, tal cosa y tal otra. Y el otro va y saca mis derechos. ¿Y cómo no dejo yo que mis niños monten triciclo, monten patines? A mí qué me importa que su papá esté enfermo, que esté de una cirugía. Es mío. Mire, Jaime, esto no es de ley. Aquí realmente usted sabe cuál es mi angustia en estos tiempos profunda, y es que perdimos todo el sentido de humanidad y de humanismo. Aquí es cada quien pase por encima del otro, haga lo que quiera, pero alcance el fugaz éxito. A mí me enseñaron a vivir por sueños, por logros metódicos, y nadie, es decir, fuimos en comunidad. Hoy todo mundo lo que más le privilegia, usted puede. Mire toda esta corriente de autoayudas y todas las cosas. No, usted puede. Usted tiene la riqueza adentro. Usted tiene los fajos de dólares adentro. Usted tiene la gerencia de Microsoft adentro. ¿Cierto? Usted puede solito. Entonces todo mundo llega, se gradúa, por humilde que sea, que es una de las estrategias. Buscan gente en los sectores deprimidos, los proyectan porque le ven virtudes, las hay con muchas, los llevan todo un proceso educativo, y enseguida sale en el paradigma. Vea, él lo logró. ¿Y lo logró solo? No. Allí hay el concurso de toda la humanidad. Hay concurso de africanos, de todas estas cosas, de mucha gente. Aquí es la humanidad la que está fluyendo ahí. Entonces perdimos el sentido de lo holístico, de lo universal, de lo común, y cada cual, ojo, y vuelvo y repito, está en su burbuja de individuación, y entonces en una familia de 4 miembros hay 4 burbujas aisladas, individuadas. Muchísimas gracias, Nelson, por estos minutos, y a ustedes muy amables por habernos acompañado. Esta problemática del ruido es sumamente compleja y requiere acción desde las familias, desde los colegios también, porque hay sociedades que han logrado establecer unos límites muy concretos sobre el ruido, y Colombia no puede aislarse de esa realidad, de una realidad que impacta la vida, la integridad y la salud de nuestros ciudadanos. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en otra oportunidad en Agenda CTX. Paz sea sobre Israel. DJP. Ingeniería Electromecánica. Especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, instalación de controles de acceso para su residencia o empresa, e instalación y modernización de todo tipo de puertas vehiculares y peatonales. ¿De dónde viene nuestro nombre, CTX? Son las consonantes más fuertes de la palabra contexto. Esa es nuestra promesa como medio de comunicación, brindar a nuestros usuarios el contexto de los acontecimientos, dando elementos que les permitan elaborar sus propias opiniones informadas. Por eso, CTX es la contundencia de los